Bienvenidos al canal de Armadel Nova, donde aprenderán y practicarán la magia del conocimiento. Hola, buen día a todos. Bienvenidos al segundo video de mi serie, programando una shell reversa en bloc de notas. En el video anterior aprendimos a establecer conexiones mediante sockets TCP en PowerShell. Aquí vamos a empezar a utilizar el bloc de notas, primeramente, para automatizar lo que vimos y posteriormente comenzar a crear la shell interactiva y la comunicación repetida, en tiempo real. Así que bueno, comencemos. Bueno, nuevamente, ya tengo aquí las dos consolas, la del servidor y la del cliente. Y nos vamos a situar en el escritorio para trabajar con los scripts. Vamos a abrir el Notepad y le ponemos el nombre del servidor con la extensión de Scripts PowerShell. Al dar Enter se abrirá el bloc de notas, le decimos que cree el archivo y veremos que ya lo tenemos en el escritorio. Ahora sí, vamos a situarnos en el bloc de notas y vamos a crear el servidor, escribiendo las mismas líneas que vimos en el video anterior. Creamos el listener y le colocamos la dirección de nuestro localhost y el puerto que quieras usar. Una vez creado, lo iniciamos con su método start. Le decimos que espere una conexión de cliente y la almacene en la variable cliente, para administrar la conexión. Ahora, a partir de este cliente, obtenemos el río de información para comunicarnos. Y como la finalidad de este servidor es enviar un mensaje al cliente, nos creamos un objeto, escritor de río. Pasándole como parámetro, el río en el que estará escribiendo los datos. Ya que hemos creado nuestros objetos de comunicación, vamos a la parte de la interacción, cliente-servidor. En donde enviaremos el mensaje con el objeto escritor y su método escribir. Sin olvidar, que si usamos este objeto escritor, debemos forzar el envío de datos con el método flush. Ya una vez terminada la interacción, cerramos los objetos uno por uno, desde el último que creamos, hasta el primero de forma ordenada. Y al final, detenemos el listener del servidor para finalizar el proceso. Ya solo guardamos el archivo y listo. Si analizamos el script, vemos que este se divide en estos tres bloques, o secciones. Bueno, lo cerramos y ahora vámonos del lado del cliente. Igualmente creamos el script llamado cliente con su extensión de PowerShell. Aquí vamos a crear el socket de conexión hacia el servidor que creamos. Un cliente TCP, con la dirección y el mismo puerto de nuestro servidor. Ya que se haya conectado, obtenemos el río de datos desde este socket. Ahora con este río, debido a que la finalidad de este cliente, es recibir un mensaje del servidor, vamos a crearnos un objeto lector de río, para leer ese mensaje. Pasándole como parámetro, el río de donde va a leer datos. Ya que tenemos los objetos de comunicación, creados, vamos a la parte de la interacción. En donde le decimos a nuestro objeto lector de río, que lea una línea de texto, con su método leerLínea, y la almacene en esta variable. Y con el comando writeHost, va a imprimir este mensaje en pantalla. Y con su parámetro f, le decimos que lo imprima de algún color específico. Ya que terminamos la interacción, cerramos los objetos creados, de forma ordenada, desde el último que creamos, hasta el primero. Con esto ya lo cerramos y listo, tenemos los scripts de cliente y servidor. Pero antes de ejecutarlos, cabe decir, que ya teniendo estos archivos de PowerShell creados, es posible editarlos con la interfaz de desarrollo de PowerShell, que viene por defecto en los sistemas Windows. Solo le damos clic derecho al archivo y en la opción, editar. Y aquí tenemos este programa, como vemos, el texto se nos muestra de diferentes colores y eso facilita más su entendimiento, además de que conforme lo vayas usando, verás que tiene una gran cantidad de herramientas que te facilitarán mucho el trabajo.
Podemos abrir aquí mismo tanto al cliente como el servidor y tenerlos a la mano para irlos editando. Y en cuanto a la consola de PowerShell que también tenemos aquí, les recomiendo no utilizar esta para ir probando los scripts, así que si quieren, pueden simplemente ocultarla, usando estas opciones de aquí. Y bueno, para probar nuestros scripts, vamos a usar las consolas que ya habíamos abierto anteriormente. Vamos a la del servidor, y ejecutamos este de la siguiente manera. Con esta línea, seguida de un punto, slash invertida y el nombre del script. Al dar Enter, ya estará iniciado el servidor. Ahora, hacemos lo mismo con el cliente. Al ejecutarlo, se conecta y recibe el mensaje inmediatamente. Así de rápido automatizamos lo del video anterior. Pero esto ha sido muy simple, así que vamos a darle unos retoques a los scripts, para que se vea un poco más detallado el proceso. Vamos a editar el servidor. Justo después de iniciar el listener, le agregamos la siguiente impresión de pantalla para notificar que el servidor ha iniciado. Después, cuando se haya conectado un cliente, también lo notificamos. Y así, tú puedes notificar todo lo que esté sucediendo, dependiendo la verbosidad que quieres que tenga tu script. Finalmente, notificamos que el servidor ya se ha detenido. Lo guardamos y ahora hacemos lo mismo con el cliente, notificamos lo que vaya sucediendo. Lo guardamos, y ahora, vamos a lanzarlos nuevamente en las consolas. Como vemos, ahí ya nos dice que está iniciado y espera conexiones en localhost. Y al iniciar el cliente, vemos cómo nos dice todo lo que sucedió, paso a paso. Aunque, aquí convendría resaltar aún más el mensaje, con otro color. Para cambiárselo, vamos a editar al cliente, nos situamos aquí donde se imprime el mensaje y le cambiamos esto. Con esto, vamos a concatenar la palabra mensaje con color por defecto y suprimiendo el salto de línea, para después imprimir enseguida el mensaje de otro color diferente. Así, al guardarlo y volver a ejecutar el servidor y el cliente, vemos cómo el mensaje es resaltado de un color diferente del resto del texto. Bueno, ahora, la verdadera finalidad de este video, es aprender a crear una comunicación constante mediante un bucle infinito, y además que sea interactiva, dejándonos a nosotros cambiar el contenido de este mensaje que se está enviando. Así que vamos a ello. Vamos a dar la oportunidad, de que nosotros mismos podamos escribir el mensaje que se estará mandando. Nos situamos en el servidor, y antes de la parte en la que se manda el mensaje, vamos a notificar un prompt que nos diga, escribe un mensaje, suprimiendo el salto de línea, y posteriormente, damos la orden de almacenar una entrada de texto, en esta variable. Y ahora, el contenido de esta variable, es el que se estará enviando al cliente, con el método write. Ahora vamos a encerrar esta parte que corresponde a la interacción cliente-servidor, dentro de un bucle infinito. Ya que estaremos enviando mensajes una y otra vez. Vamos a darle una tabulación al contenido del bucle para que se vea más ordenado. Y ahora, para controlar que este bucle tenga un punto final, vamos a condicionarlo. Le diremos que, si en algún momento, la variable mensaje es igual a la palabra reservada, exit, entonces rompa el bucle infinito con un break, para finalizar la conexión. Lo guardamos y ahora nos vamos al cliente. Aquí también encerramos en un bucle infinito, la parte donde recibimos mensajes, ya que esto debe repetirse al igual que en el servidor. Aquí también será necesario reemplazar el objeto lector de río, puesto que como ya vimos en el video anterior, este objeto solo puede leer una sola vez hasta que se termine la conexión, pero como ahorita estamos trabajando con un proceso repetitivo, esto ya no nos vale. Así que, vamos a usar directamente nuestro río de datos con su método leer. Y como ya sabemos, este necesita trabajar con un buffer para procesar bytes.
así que también nos creamos ese buffer, y con una capacidad de unos 64 bytes por hora. Cambiamos la variable de mensaje a bytes, ya que lo que hemos leído ya no es un mensaje, sino bytes, y abajo la retomamos para procesar estos bytes, convertirlos a texto y ahora sí, almacenarlos en la variable mensaje. Recordemos que con esta clase, podemos procesar los bytes, y pasarlos a texto codificado en UTF-8. Y a este método, le pasamos como parámetros, el buffer para trabajar con los bytes, un punto inicial y los bytes que leímos con el río de datos. Y al final, este texto codificado, es el que se va a imprimir como mensaje recibido. Y bueno, ahora para controlar este bucle infinito, vamos a condicionarlo. Diciéndole, que si el mensaje que hemos recibido, es igual a la palabra clave, exit, nos rompa el bucle con un break. Bueno, vamos a guardarlo y ahora vamos a probarlos. Ejecutamos el servidor, y en cuanto conectamos al cliente, vemos que nos pide escribir un mensaje. Y desde ahora, conforme nosotros vayamos escribiendo mensajes, el cliente los recibe y los imprime inmediatamente, con lo que ya tenemos algo así como un servicio muy simple, de mensajería. Todo lo que escribimos como servidor, se refleja de inmediato en el cliente. Y al escribir la palabra exit, se finaliza la conexión tanto en el servidor, como en el cliente. Bueno, ahora un dato más, ¿qué tal si esas palabras que por ahora funcionan como simples mensajes, no solo fueran texto y ya, sino comandos, que al ser recibidos por el cliente, en lugar de ser imprimidos en pantalla, estos fueran ejecutados y los resultados de su ejecución fueran reenviados a nuestro servidor para estar viendo el funcionamiento? Bueno, pues estas funcionalidades tan simples, ya vendrían constituyendo nuestra shell reversa, y estas tareas son las que le vamos a implementar a nuestro cliente y servidor, que por ahora solo es un simple servidor de mensajería, pero que después permitirá establecer control total de la máquina cliente. Así que, no te pierdas el siguiente video. Si te ha gustado este tema, no olvides suscribirte a mi canal y estar al tanto de los siguientes videos, en donde ya tendremos en funcionamiento nuestra shell reversa y la iremos dotando de funcionalidades extra. Así que te esperamos aquí, en el canal de Armadel Nova. Hasta la próxima.